Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Kojima lo ha hecho de nuevo. Una vez más insinuó intensamente que mostraría algo de Death Stranding y una vez más no nos mostró nada. Todo esto es como una loca pesadilla. Pero aunque esta tendencia ya ha llegado al límite, entre las generalidades que mencionaron en la charla en Tribeca, luego de que Kojima se disculpó por no traer nada, nos enteramos de que aparentemente ha sido Sony la responsable de que Kojima no haya podido mostrar nada sobre su juego hasta ahora. De hecho, dijo que no podía decir mucho tampoco porque eso haría muy infeliz a Sony y que no quería ser desconectado de ellos. Algo que cobra bastante sentido si consideramos que los 3 exclusivos más grandes que aún tienen bajo la manga también han recibido el mismo tratamiento, pues de estos tampoco hemos sabido mucho desde el E3 del año pasado. Es irónico que independientemente de las diferencias que Kojima tuvo con Konami, al menos ellos le permitían mostrar trailers prácticamente cada vez que quería, y en algunas ocasiones no había mucho tiempo entre una revelación y otra. Pero desde que Kojima se unió a Sony y comenzó el desarrollo de Death Stranding, aunque han habido 5 trailers hasta ahora, siempre ha habido mucho tiempo entre el uno y el otro. Eso nos deja ver que aunque Sony le haya dado total libertad creativa, eso no significa que él tenga todo el control sobre las decisiones de cuándo mostrarlo, como ahora ha quedado claro. Aunque parece que esa restricción no aplica con sus amigos, a los que sí puede mostrarles cuando quiera, lo que a nosotros no. Pero a pesar de que esperábamos enterarnos de algo novedoso, todo lo que hicieron fue repetir algunos detalles sobre Death Stranding que ya conocíamos, y varios más que no resultaron ser tan reveladores. Por ejemplo, una vez más se dijo que el juego no se tratará solo de matar a todos y ganar, y que aunque tendría algo de violencia, sería algo diferente. I mean, you know, I have a teenage son. I've played some games where you just kill everybody, you know? It's not like that. I mean, there's violent elements to it, but it's just a different thing. It's completely different. Eso es algo que Ryus ya había mencionado en 2 podcasts anteriores, al igual que Kojima en otra ocasión. En la charla también se mencionó que en un momento específico del juego podríamos mover la cámara únicamente, pues del modo en que Kojima lo explicó, dijo que si mirábamos a Norman en ese momento, él podría hacer un guiño con el ojo. Posiblemente se refiere al momento en que Sam cae al agua en el Purgatory State, pues en diciembre de 2017, Kojima mencionó que en este lugar se podría hacer una exploración extracorporal antes de regresar al cuerpo de Sam, y que en ese momento podríamos explorar esa área y descubrir y recuperar objetos útiles. Y aunque en este momento del trailer lo veíamos en el suelo, según lo que dijo Kojima, tal vez hayan formas alternativas de visitar esa dimensión en las que no se requiera morir, pues aparentemente este momento será tan especial que incluso nos haríamos grandes fans de Norman Reedus. Dicho esto, parece haber una cierta obsesión de Kojima con su protagonista, pues él dijo que su objetivo es que el jugador se sienta como Norman en realidad, que estaba tratando de poner cada aspecto de Norman Reedus en Death Stranding. In Death Stranding, I'm trying to put every aspect of Norman in there. Wow. So you're going to be Norman, playing as Norman, but you will see his everything in the game. Que es algo que Ryus también había mencionado antes en un podcast, donde dijo que cualquier acción simple que él hiciera era capturada para usar en el juego, algo que repitió aquí. And then I'd just be sitting here and I go, oh. He's like, do that again. And I'm like, so everything I do is becoming a thing. Like it's very honest. You know, like I said. Yeah.
Seguramente esas acciones simples serán añadidas al juego y podrán aparecer en momentos específicos, o cuando el personaje esté inmóvil por algún tiempo. Junto a esto también hubo espacio para algunas bromas, aparte de la charla en sí, en donde dijeron que ya que tuvieron que incluir el nuevo tatuaje de Norman Reedus poco antes del E3 2018, si Norman decidiera hacerse un tatuaje nuevo, tal vez lo publicarían como un DLC. So even if he gets like another tattoo after the game comes out, are you going to patch it into the game? Yes, we'll do DLC, he said. Además de esto, parece que volverán a utilizar unas cinemáticas muy largas. Like, of course, there's a lot of cutscenes, and there's a lot of long cutscenes, of course. You'll see Norman, Sam, as Sam in the game, and you'll see cutscenes, and you'll see his acting, and you'll enjoy that. Tal vez a la usanza de Metal Gear Solid 4, un juego que fue criticado por tener cinemáticas muy largas y luego de lo cual Kojima decidió hacerlas un poquito más cortas en los juegos posteriores. Lo que esto indica es que otra vez volverán a ser muy importantes y sobre todo largas, para que Kojima ejercite sus habilidades como director con más fuerza que antes, pues con actores tan costosos actuando en su juego, sería un desperdicio no utilizarlos como es debido. Junto a esto también remarcó que en el momento de la actuación, todo es una colaboración, que él y Norman Reedus hacen muchas cosas en vivo y que construyen las escenas con ideas que vienen y van entre ellos. I want to do a really collaboration. I feel that with Norman, I do collaborate. And when Norman says an idea, I give an idea back, and we kind of, go back and forth. And it was a real fun. He does a lot of ad-libs as well, so I thought it was great, and that was kind of the great atmosphere that I had during the motion capture session. Seguramente está llevando todo a un nuevo nivel, porque según dijo, trabajar con actores de Hollywood es algo muy estimulante que le produce muchas ideas. También dijo que el juego nos hará tener vínculos emocionales y preocuparnos por los personajes al punto de hacernos llorar, y que quiere que la gente use la experiencia de cómo se sintieron jugando al juego en la vida real, y apoyaron esto diciendo que algunos miembros del estudio lloraron al probarlo. I want people to use that experience of how they felt playing my game and make use of it in their lives. I think people will cry, yeah, but our staff cries, But it's not, of course, it's not. You might cry from the story, from the drama of the story, but that's not just fun. You play the game, and you go into the game emotionally tied so much, and you might cry. But it's like you make the decision, and you make the connection according to your decision, so you'll get more emotional attachment, and that's how the game will be. Pero solo llorar no es suficiente. Ellos quieren que el jugador experimente una gran variedad de emociones al jugar Death Stranding. Y quizás en ese aspecto el bebé tenga mucho que ver. Otro punto que remarcaron fue que el concepto de conectarse es básicamente el eje central de la jugabilidad. It's a story about, connecting things, and the player will be connected to the world as well. So you will have a lot of emotion, and I hope that people will feel a lot of emotions experiencing that. Como incluso ya habían dicho en la descripción de la página de PlayStation, resaltaron que el juego se trataría de reconectar el mundo, que al momento de jugar sería algo solitario, que lo percibiríamos así, y que por este motivo desearíamos alguna conexión.
También dijeron que por supuesto habrán muchas cosas en medio de todo esto, como una narrativa muy dramática, pero que la palabra clave para entender el juego siempre será conexión. Respecto a la forma de jugar, Kojima dijo que permitiría mucha libertad a los jugadores, quizás al estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, en donde era posible ir a donde el jugador quisiera cuando quisiera y hacer una cantidad de cosas diferentes. Aunque advirtió que de hacer esto, en Death Stranding no avanzaríamos en la historia, porque aunque se trata de un mundo abierto, seguirá siendo necesario ir de un punto a otro para que la historia pueda avanzar. Por último, Kojima también dijo que la historia del juego estaría ambientada en un futuro cercano, que trataría de algo que podría suceder en un par de años, y que sería una metáfora de lo que pasa actualmente en el mundo real. En realidad, en esta charla no hubo mucho que no supiéramos ya, y por supuesto no hubo ninguna imagen nueva, ni tampoco pistas de lo que ya había sido mostrado una semana antes en esta sesión de grabación en Japón. La única novedad relevante que dijo Kojima fue que tal vez en alrededor de un mes más o menos podría tener lugar una nueva presentación de Death Stranding, posiblemente en los días cercanos al E3 en junio. Pues aunque Sony desde el año pasado dijo que no asistirían al evento oficialmente, eso no quiere decir que se quedarán en silencio y con los brazos cruzados. Algo que se hace evidente con esta fotografía que Kojima mostró, en la que vemos que están editando el esperado nuevo tráiler, que al parecer durará 8 minutos. Y por si eso no fuera suficiente, parece que presentará al menos 3 nuevos actores. Pues como ya había dicho el año pasado, aún faltan más por ser revelados. Pero aunque tenemos candidatos que creemos que podrían aparecer, hay algunos actores de doblaje japoneses que interpretan personajes que aún no tienen equivalente en Occidente. Como Maya Sakamoto, la voz japonesa de Lightning, o el actor Hoshu Otsuka, que es la voz de Jiraiya en Naruto y del que tampoco hay equivalente. De los que sabemos, solo Emily O'Brien hasta el momento no tiene par. Y tampoco sabemos quién hará la voz de Mads Mikkelsen en Japón, pues Kojima la mantiene en secreto para variar, por lo que no es seguro que ellos correspondan a los que faltan, aunque es casi seguro que nos van a sorprender con uno o con varios actores más que no esperamos, como una favorita que hemos tenido desde hace tiempo, Elle Fanning, quien tal vez podría ser el personaje que Maya Sakamoto interpretará, aunque esto es solamente una suposición, una que nos gusta mucho. Amigos, parece que esta vez sí será verdad, pero ¿cuántas veces hemos creído eso ya? Sound like fun? Of course it does. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.